Después de haber analizado la anatomía o el escáner de lo que es una liquidación de remuneraciones, vamos a analizar en este capítulo el primer acto con el cual se inicia la relación laboral, la relación entre el empleador y el trabajador. Y este es el contrato de trabajo. Vamos a ver entonces directamente de qué se trata este tema. ¿Qué es lo que es el contrato de trabajo? Lo primero que tenemos que saber qué es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo es una convención. ¿Qué significa convención? Es un acuerdo entre el empleador y el trabajador, en los cuales ambos se obligan recíprocamente. El trabajador a prestar servicios bajo la dependencia y subordinación del empleador. Y el empleador acuerda pagar estos servicios. Las características de los contratos de trabajo es consensual. ¿Qué significa? Significa que tiene que haber un acuerdo, y este acuerdo es entre el empleador y el trabajador. Debe ser escriturado, significa que debe estar en un documento, debe ser escrito en un documento, debe ser típico. Esto significa que tiene elementos, artículos que son legales, que deben ser considerados dentro del contrato de trabajo. Debe tener o contener los siguientes datos, como mínimo: lugar y fecha de la firma, donde ciudad, comuna, donde se gesta el contrato, y la firma, tanto del trabajador como del empleador. El nombre, la nacionalidad y el domicilio del trabajador. El nombre y la nacionalidad también de la contraparte, que sería el empleador. El número de RUT del empleador, el número de RUT del trabajador. Claramente estipular cuál es la función que va a desarrollar el trabajador. También debe indicar dónde se va a efectuar el trabajo, cuál es la jornada laboral. También debe quedar muy claramente indicada en el contrato de trabajo. Y sumamente importante, el monto de la remuneración que se va a pagar por los servicios prestados. También se debe indicar la duración del contrato. Ahí vamos a ver un poco más adelante. Vamos a tener contratos a plazo fijo, contratos indefinidos, ¿cierto? Contratos por obra faena. También la fecha de inicio de las actividades laborales. Esto también es importante, porque se puede firmar un contrato de trabajo de una fecha determinada, pero el inicio de las actividades va a ser con una fecha posterior a la firma del contrato de trabajo. ¿Cuáles son los beneficios que pudiera contener el contrato de trabajo? Serían beneficios adicionales al pago de la remuneración y o gratificación que puede quedar estipulada en el contrato de trabajo. Como por ejemplo, suministro casa habitación. Se le puede suministrar al trabajador casa y habitación. Se le puede suministrar luz, suministro de combustible para que se movilice, suministro de alimentos. Se le puede pagar en especies o un monto. Y cualquier otra prestación en especies o servicios pueden quedar estipulados en el contrato de trabajo. Esto siempre y cuando cualquiera de estas cosas sea adicional al mínimo que debe ser considerado como remuneración en el contrato de trabajo. Se puede indicar cualquier acuerdo entre el empleador y el trabajador, siempre que no sea contrario a la ley laboral. Cualquier acuerdo que esté sobre la ley laboral puede quedar formalizado en este contrato. ¿A qué edad el trabajador tiene capacidad para poder pactar un contrato de trabajo? El artículo 13 del Código del Trabajo indica que ésta se adquiere a los 18 años de edad. También se puede contratar los servicios de un menor de 18 años, siempre que sea mayor de 15 y que cuente con autorización expresa del padre o la madre. Esto debe ser expresa, significa que debe ser escrita, estipulada en un documento, de los abuelos paternos o maternos, de los guardadores, personas o instituciones que tengan a cargo el menor, a falta de los anteriores. Y a falta de los anteriores también, del inspector del trabajo
correspondiente. ¿Cuáles son los requisitos? Si podemos contratar a un menor, pero ¿cuáles son los requisitos que se deben cumplir para poder contratar a un menor de edad? Que el trabajo sea ligero, que no debe perjudicar la salud del menor, que no sean trabajos peligrosos. Hay una nómina, un anexo, que lo van a tener ustedes también en el material que se les entrega, de cuáles son los trabajos que son considerados peligrosos y que no puede efectuar un menor. Y se debe contar con la autorización expresa, escrita para este efecto, de cualquiera de las personas anteriores que ya le he nombrado. También el menor debe acreditar que ha cumplido con la educación media, que ha cumplido con la educación media. O está cursando esta, o está también, puede estar en la educación básica. Pero debe quedar acreditado. En cuanto al horario de trabajo, no puede desarrollar una jornada de más de 30 horas semanales si se encuentra estudiando, básica o media, durante el periodo escolar. En ningún caso puede trabajar más de 8 horas diarias. No pueden tener una jornada mayor a eso. Los contratos de trabajo deben cumplir los siguientes requisitos y deben contener los siguientes antecedentes. Deben ser registrados en la inspección del trabajo respectiva, para lo cual el empleador tiene 15 días desde que contrató al menor para efectuar la registración en la inspección del trabajo. Identificación de las partes contratantes. Como en todos los contratos, debe quedar estipulado quién es el contratante y quién es el empleado. Identificación de quién autoriza al menor, con indicación de la relación. ¿Quién lo está autorizando? ¿Quién entregó el documento escrito? El padre, la madre, el abuelo, los abuelos, ¿cierto? El inspector del trabajo. Se debe identificar claramente el lugar de trabajo, dónde va a efectuar sus labores. También hay que describir claramente cuáles son las labores que va a desarrollar. Se debe hacer una descripción del puesto, qué es lo que debe hacer en su cargo, debe estar escrito. Una evaluación del trabajo que va a realizar el menor, si corre riesgo, no corre riesgo, está dentro de los trabajos peligrosos o no. Y también indicación de la jornada diaria y semanal, indicando periodos en que se desarrollarán los servicios. Domicilio del establecimiento educacional donde está estudiando el menor. El empleador, junto con el contrato de trabajo a la inspección del trabajo, debe acompañar la siguiente documentación: cédula de identidad o certificado de nacimiento del menor. Si no tiene cédula de identidad, sirve el certificado de nacimiento. La copia del contrato de trabajo. También una copia del certificado de matrícula de alumno de regular o de egreso de la educación media. Una copia de la autorización escrita. La evaluación del puesto de trabajo que les decía anteriormente, que debe ser claramente estipulado qué labor va a desarrollar el menor y los riesgos que puede correr dentro de esa labor. Informar que se ha entregado al menor el adecuado adiestramiento para que desarrolle el trabajo. Se debe llevar también un control estricto del cumplimiento por parte del menor en relación al desarrollo de su trabajo. Al término de la relación laboral, se debe informar a la inspección del trabajo. Para esto también el empleador tiene 15 días de plazo para poder hacerlo. Como les decía anteriormente, hay diferentes tipos de contratos de trabajo. Vamos a ver en este capítulo algunos, pero le vamos a nombrar muchos más y en el material que tienen ustedes para bajar de la plataforma para su estudio, están indicados los otros tipos de contratos que pueden haber. Hay contratos por obra faena, los más comunes. Vamos a analizar acá. Obra faena. ¿Cuáles son las características? Tiene que existir una obra faena. La fecha de término no puede ser indefinida. No puede haber una fecha de término.
Los contratantes deben indicar de modo expreso cuándo debe entenderse por finalizada una obra. Es decir, la fecha de término no puede ser indefinida. El contrato se hace para una obra o faena que se inicia en un tiempo determinado, en un día determinado, una fecha determinada, y se termina en una fecha, no fecha, se termina bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles serían esas condiciones? Que los contratantes deben indicar el modo expreso cuando debe entenderse por finalizada una obra o faena. Por ejemplo, si se contrata a una persona para que pinte la oficina o las oficinas de la empresa, ¿cierto? ¿Cuándo va a estar terminado ese trabajo? Debe quedar estipulado ahí que el trabajo se dará por terminado cuando la persona encargada, que puede ser el gerente de administración y finanzas, por ejemplo, vaya, revise y dé el ok. Esto está terminado. Y en ese momento se termina el contrato por obra o faena. Esto ha tenido algunas modificaciones que lo vamos a ver en un tema aparte. ¿Ya? Contrato a plazo fijo. Otro tipo de contrato. Obra o faena, plazo fijo. El periodo de tiempo debe ser conocido por las partes. Tiene un inicio y tiene un término. El plazo, en general, no puede exceder de un año. En general, puedo hacer un contrato a plazo fijo hasta un año. Pero tratándose de trabajadores con título profesional o técnico o gerentes, el plazo puede extenderse hasta 2 años. Estos contratos a plazo fijo, contrato de trabajo a plazo fijo, pudieran transformarse bajo ciertas causales o condiciones en contratos a plazo indefinido. ¿Cuándo pasaría esto? Si después que termina el plazo, si tengo un trabajador que tiene un contrato a plazo fijo, que parte el 1 de enero y termina el 31 de enero, y el trabajador en febrero continúa prestando servicios con conocimiento del empleador, este se transforma inmediatamente en un contrato indefinido. También se transforma en contrato indefinido cuando se renueva por segunda vez. Es decir, un contrato a plazo fijo yo lo puedo renovar solo una vez. Es decir, puedo renovarlo, puedo ampliarlo. Si tengo un contrato a plazo fijo del 1 de enero al 31 de enero, y el 31 de enero digo, lo voy a ampliar y lo vamos a hacer hasta el 28 de febrero, lo puedo hacer. Después, si hago una tercera o una segunda renovación, que lo pongo del 1 de enero, del 1 de marzo al 31 de marzo, se transforma también en contrato indefinido. También cuando se han prestado servicios por más de 12 meses, en más de 2 contratos a plazo fijo en un periodo de 15 meses. Es decir, esto, ponemos un horizonte de 15 meses, y si dentro de estos 15 meses han habido 2 contratos a plazo fijo, y esos 2 contratos a plazo fijo suman más de 12 meses, la fecha de inicio y la fecha de término, fecha de inicio y fecha de término, más de 12 meses, se transformaría este en un contrato indefinido. Entonces tenemos contratos por hora faena, tenemos contratos a plazo fijo y tenemos contratos de duración indefinida. ¿Cuáles serían las características de este? Que tiene una fecha de inicio, pero no una fecha de término. También este contrato da derecho a indemnización por despido y a un mes de aviso previo en el caso de que el empleado sea desvinculado, si es que dura más de un año. Las modificaciones al contrato de trabajo se consignarán por escrito y serán firmadas por las partes al dorso de los ejemplares mismos o en documento anexo. Esto está estipulado, y si recordémonos de la anatomía de la remuneración, que afecta en gran medida, en gran parte, no en parte, casi en todo, a la liquidación de remuneraciones. Esto está en el artículo 11 del Código del Trabajo.
Las modificaciones de renta, de cargo, de lugar de trabajo, deben quedar estipuladas al anexo, hasta al dorso, al anverso, ¿cierto?, del contrato de trabajo o en un documento anexo. Pero deben quedar estipuladas en un documento que debe ser firmado por las partes, tanto por el empleador como por el trabajador. Los contratos de trabajo pueden modificarse, claro que pueden modificarse, pero no siempre. Tienen que tener unas ciertas características. Debe existir un acuerdo entre trabajador y empleador. Las modificaciones no pueden ser unilaterales, a no ser de que exista una causa legal, y en ese caso sí podría ser de forma unilateral. El empleador tiene la facultad de modificar el lugar de trabajo, naturaleza del trabajo. Puede modificar el lugar y la función, siempre que se trate de labores similares, que sea dentro del mismo lugar o ciudad y que no menoscabe al trabajador. También el empleador puede variar el inicio o término de la jornada de trabajo en una hora, anticipando o postergando, siempre que se trate de situaciones que afecten a todo el proceso de la empresa, o alguna de sus unidades, por ejemplo, departamento de producción, le anticipo o le postergo la hora de ingreso, le anticipo o le postergo la hora de salida. Pero le debe dar aviso a los trabajadores con 30 días de anticipación. En general, estos serían los contratos más usados en la relación entre empleador y trabajador, ¿cierto? Pero también hay contratos especiales. Hay contratos especiales de trabajo. Vamos a pasar algunos. Por ejemplo, está el contrato de aprendizaje. En este contrato, que solo puede ser para menores de 21 años de edad, se debe indicar expresamente el plan a desarrollar por el aprendiz. Es un aprendiz, es quien está aprendiendo el trabajo. Por eso es un contrato de aprendizaje. Debe quedar estipulado claramente cuál es el plan para desarrollar ese trabajo. La remuneración puede ser libremente convenida por las partes. Aquí no hay ingreso mínimo, no hay nada de eso. Puede ser convenida libremente. El empleador sí, cuando firma un contrato de este tipo, debe cumplir las siguientes obligaciones. Debe ocupar al trabajador solo en el programa de aprendizaje. Debe proporcionar los elementos de trabajo adecuados. Debe permitir los controles al CENSE. Debe designar un trabajador como guía. ¿Por qué debe permitir los controles al CENSE? Porque el contrato de aprendizaje es un beneficio tributario. Es decir, lo que uno paga por esto puede rebajarlo de su impuesto de primera categoría, pero previa autorización de CENSE, por lo cual tiene que permitirse los controles del CENSE. Tiene una vigencia hasta la finalización del contrato de aprendizaje, del programa de aprendizaje, que no puede ser mayor a 2 años. El programa de aprendizaje tiene que tener un plazo finito de no más de 2 años. El porcentaje de trabajadores aprendices que puede tener la empresa no puede ser superior al 10% del total de trabajadores de la empresa con jornada completa. Es decir, si la empresa tenemos 100 trabajadores a jornada completa, solamente pueden haber 10 trabajadores con un contrato de aprendizaje. Contrato muy de moda en estos tiempos. Contrato de trabajadores extranjeros. ¿De dónde nace? La legislación laboral chilena no permite actos de discriminación. Y entre los actos de discriminación que pudieran darse, se encuentra la nacionalidad de los trabajadores. Por lo cual,
los trabajadores extranjeros, al no existir y no permitir la legislación chilena los actos de discriminación, tienen el derecho a trabajar en Chile. Tienen el derecho a trabajar en Chile. Pero para esto hay ciertos requisitos y características también de las contrataciones de extranjeros en Chile. Primero, se permite un número no mayor de 15% de trabajadores extranjeros en la nómina para empresas de más de 25 trabajadores. No existe esta norma para empresas de menos de 25 trabajadores. Es decir, para menos de 25 trabajadores la empresa puede funcionar con todo el personal extranjero. También los trabajadores extranjeros, para trabajar en Chile, deben haber legalizado su permanencia en el país, tener su residencia o tener también un permiso especial de trabajo. Esto es regulado por la ley de extranjería, que regula los permisos de residencia y autorización de trabajo. Y es regulado a través de las siguientes visas y permisos. Hay una visa temporaria que habilita al trabajador a desarrollar actividades remuneradas con cualquier empleador desde el momento en que queda estipulado en su pasaporte el permiso de trabajo. La visa sujeta a contrato habilita al trabajador titular de esta visa a realizar actividades remuneradas o trabajo solamente con el empleador con el cual suscribió el contrato de trabajo. También existe un permiso para trabajar con visa de estudiante, raro, ¿no? Pero sí existe, que se entrega en forma muy excepcional a los estudiantes extranjeros que puedan realizar una práctica profesional, en casos muy excepcionales, para que esto costee su estudio. Pero por norma general, los extranjeros con visa de estudiante no pueden trabajar en Chile. Estos son unos contratos muy especiales. Como turista, ¿quién pensaría, cierto? Pero también se puede trabajar como turista cuando uno tiene un permiso de turista. En casos muy calificados, se puede autorizar a los extranjeros con visa de turista que pueden trabajar por un plazo máximo de 30 días, que se puede prorrogar mientras se mantenga vigente la visa de turismo. Y como se indicó ya, por norma general, los extranjeros con visa turista no pueden trabajar en Chile. Estos son casos especiales y que deben ser autorizados, ¿cierto?, por la ley de extranjería, por el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener un trabajador extranjero para que pueda trabajar en Chile? La empresa que lo contrata debe tener domicilio legal en Chile. No puede trabajar en Chile contratado por una empresa que tenga su domicilio legal fuera de Chile. El contrato de trabajo debe estar firmado en Chile ante notario público por el empleador y el trabajador. Los profesionales o técnicos especializados deben acreditar su título, que debe ser legalizado en el Consulado de Chile en el país de origen y luego en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile. Esto es, si es contratado como profesional o como técnico. Las actividades que va a desarrollar el trabajador extranjero no deben ser consideradas en Chile como peligrosas o atentatorias para la seguridad nacional. El contrato de trabajo debe cumplir con todas las disposiciones laborales y previsionales pertinentes, más las que extranjería exija para la obtención de visa sujeta a contrato de trabajo. Debe cumplir con la normativa laboral chilena y debe cumplir con las leyes de extranjería. Lo que debe contener un contrato de trabajo para trabajadores extranjeros en Chile. En general es más o menos lo mismo de los contratos para los chilenos, pero con algunas cláusulas especiales, que las vamos a ver acá. Tiene que tener lugar y la fecha de la firma, nombre, nacionalidad, domicilio del trabajador y el empleador, ruta del empleador, número de pasaporte del trabajador,
función que va a desarrollar, dónde se va a efectuar el trabajo, la extensión de la jornada laboral, indicación de la remuneración. Aquí la remuneración puede ser pagada en moneda nacional o extranjera. No hay problema. La duración del contrato, fecha de inicio de las actividades, cláusula de viaje de regreso al país de origen para el trabajador y su familia. Debe quedar estipulado en el contrato. Una cláusula de régimen previsional. Ley 18.156. Esto es para los técnicos o profesionales extranjeros que quieran mantener su régimen previsional fuera en su país de origen, deben quedar indicado claramente en el contrato de trabajo que se acogen a esta ley, lo que permite que los descuentos previsionales, excepto la ley de accidentes de trabajo, le sea descontado y se pague en su lugar, sea remesado a su país de origen. Para efectos tributarios también se hace la rebaja correspondiente, con los topes que también van a existir para los chilenos. También debe quedar estipulado en el contrato de trabajo una cláusula de impuesto a la renta, en la cual el empleador se compromete a retener y pagar lo que corresponde a la Tesorería General de la República a través de los formularios correspondientes, formulario 29. Bueno, hemos visto algunos contratos de trabajo, los más reconocidos, ¿cierto? O los más conocidos por cada uno de nosotros, pero también hay muchos otros contratos especiales de trabajo que trata el Código del Trabajo. Por ejemplo, están los contratos de trabajadores de casa particular, que están en los artículos 146 al 152 bis. Los trabajadores agrícolas, contratos de trabajadores embarcados o gente de mar y de los trabajadores portuarios eventuales, contratos de trabajadores de arte y espectáculos. También hay un contrato especial para los deportistas y profesionales y trabajadores que desempeñen labores y actividades conexas al deporte. Por ejemplo, entrenadores, cuerpo técnico de los futbolistas, por ejemplo. También hay contrato especial para los tripulantes de vuelo y de tripulantes de cabina de las aeronaves comerciales de pasajeros y carga. Todos estos contratos especiales están tratados en el Código del Trabajo, que como vemos y como hemos analizado anteriormente, el Código del Trabajo es quien norma la relación entre el trabajador y el empleador. Norma las condiciones que se deben cumplir en los contratos de trabajo. Norma el resguardo del pago de las remuneraciones. Norma las responsabilidades de los empleadores. Norma las responsabilidades de los trabajadores. Se le está entregando, ustedes pueden bajar de la plataforma el material correspondiente a este capítulo que hemos visto en esta oportunidad. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo. Bien, ¿qué te ha parecido el tema tratado en este video? Si te ha parecido interesante, te invitamos a seguirnos en los próximos videos en los que tocaremos otros aspectos relevantes que afectan al proceso de remuneraciones y con los cuales irás incrementando y complementando tu conocimiento en el tema, lo que te permitirá desempeñarte debidamente en esta actividad de la empresa. Además te recordamos que cada uno de los videos tiene un material escrito como complemento, el cual podrás adquirir y también obtener mayor información ingresando al link que está más abajo en la página y o escaneando el código QR. Si necesitas una certificación, también podrás obtener la información necesaria según lo indicado anteriormente. Recuerda inscribirte, dejar un like y o un comentario. Nos vemos en el próximo video.